Buenas tardes, compañeros, compañeras, profesor. Mi nombre es Steven Salas, actualmente cursando la carrera de Administración de Empresas en la Universidad San Marcos. Hoy les vengo a conversar sobre los contratos de trabajo. Básicamente, primero que nada, definamos qué es un contrato de trabajo. Un contrato de trabajo es la relación laboral entre patrono y trabajador. Básicamente se define cuando un patrono decide contratar a un trabajador y el mismo se redacta en texto. En este caso, si no existiera un contrato redactado, el trabajador puede optar, en caso de que tenga las pruebas necesarias, por hacer valer sus derechos existiendo un contrato verbal o de otra índole. En el caso de los sujetos, el patrono es una persona física o jurídica en todos los casos. Y el trabajador es la persona física que presta sus servicios. Es importante entender que un contrato de trabajo puede ser o puede tener, o para que se dé un contrato de trabajo básicamente, tiene que tener tres elementos principales. El primero es la prestación personal del servicio. Eso quiere decir que un trabajador tiene que dar su servicio o su trabajo a un patrono. También tiene que haber una subordinación. Eso quiere decir que el patrono es el encargado o es el responsable de su trabajador. Eso quiere decir que el patrono puede indicar o ordenar al trabajador a realizar las acciones que convengan y que se pacten dentro del contrato de trabajo. Y por último, la remuneración o salario. La remuneración o salario, ¿verdad? Se da de diferentes maneras, ¿verdad? Puede ser mensual, puede ser quincenal, semanal, por hora, etcétera, etcétera. Entonces, pero deben existir estos tres elementos para que se dé un contrato de trabajo actualmente. Todo contrato de trabajo, ¿verdad? Como les indiqué, debe de extenderse por escrito. Es importante esto, ¿verdad? Porque de igual forma se respalda al trabajador en caso de que no se extienda por escrito con las pruebas necesarias. Los contratos de trabajo pueden ser individuales, en el caso de que un patrono contrate a un individuo, a una persona física, o colectivos, en el caso de que el patrono contrate a un grupo de individuos bajo un mismo contrato de trabajo, aplicando las mismas condiciones para todos los individuos de la colectividad y haciendo la remuneración individual a cada uno. En este caso, ¿verdad? Los contratos de trabajo también se pueden definir en dos tipos por tiempo de duración. Los de tiempo definido, estos son en el cual el trabajador y el patrono definen previamente la fecha de finalización. Estos por lo general no son de más de un año. Y el de tiempo indefinido. Es importante hacer entender que en el caso de que el patrono el trabajador trabaje más de un año o más del tiempo pactado, en el caso de un contrato de trabajo de tiempo definido, el trabajador pasará a tener un contrato de tiempo indefinido, porque así lo establece la regulación. En el caso del trabajo de contrato, del contrato de trabajo indefinido, este siempre será por más de un año y no debe ser ni ocasional y hay que recordar que en el caso de las personas, por ejemplo, en puestos públicos, ¿verdad? Que se maneja los puestos interinos y los puestos de propiedad. Todos estos puestos, en el caso de los interinos, por más que se trabajen varios años, esto no le da derecho a tener propiedad sobre el puesto. En el caso de los contratos de trabajo, actualmente podemos definirlos en 6 categorías. Estas categorías son contratos por obra determinada. Los contratos por obra determinada básicamente son los contratos en donde el patrono indica, por ejemplo, necesito realizar determinada labor o determinada tarea. Por ejemplo, en construcción necesito colocar las ventanas de todas estas casas. Se contrata a una persona para colocar esas ventanas y estas se determinan o el contrato finaliza cuando todas las ventanas están colocadas. Luego tenemos el contrato de trabajo por temporada, que básicamente es los contratos que se dan, bueno, en nuestro país es muy frecuente los contratos de trabajo por temporada navideña, en el cual empiezan a inicios de noviembre y finalizan los primeros días de enero. Se contrata personal para laborar en tiendas, para laborar en trabajos de mensajería, despachos, etcétera, para
reforzar la temporada navideña porque es comercialmente mayor el volumen de gente que se atiende, etcétera. Por lo tanto, se le extiende un contrato a una persona por determinado tiempo para reforzar esas actividades durante esos meses. Después tenemos el contrato a destajo, que básicamente es te pago por lo que realices. ¿Cómo funciona? El contrato de trabajo a destajo es, ok, yo te contrato como trabajador, pero tu remuneración depende de qué tantas tareas o qué tantas acciones realices. El ejemplo más sencillo es, por ejemplo, tengo una fábrica de osos de peluche y te pago por cada oso de peluche que realices. Entonces, el trabajador, entre más osos de peluche realice, más le pago, básicamente, o más remuneración recibe. Después tenemos el contrato de trabajo a domicilio, que es lo que nosotros actualmente, tema pandemia, conocemos como teletrabajo. Es cuando el trabajador no realiza las labores en el tiempo designado o en el espacio designado por el patrono, sino que lo realiza en su domicilio o en donde él crea conveniente. Después de eso tenemos el contrato de trabajo a tiempo parcial. El mismo se establece por jornadas o por horas reducidas. Veamos que tengamos un ejemplo claro es cuando tenemos dos oficinistas en una empresa, contrato a un oficinista a tiempo completo y el otro, al ser tiempo parcial, lo contrato solamente la mitad de horas del otro oficinista. Esto para reforzar las labores que realiza el otro oficinista. Son tareas normales y dentro de la empresa, pero lo contrato a medio tiempo porque necesito tener durante esas horas un respaldo del otro oficinista. Adicional a esto, y por última, dentro de las categorías de los trabajos de trabajo, tenemos el contrato de trabajo ocasional. Este se da cuando tengo una ocasión especial o tengo un evento especial. Por ejemplo, tenemos una empresa que realiza una actividad para niños durante 2 veces al año, por ejemplo, y él mismo se realiza y necesito payasos. Entonces contrato un payaso o una persona o un trabajador que se dedica a ser un payaso y este me atiende estos eventos durante las 2 veces al año que se realizan. Eso es un contrato de trabajo ocasional. Definidos las categorías de los contratos de trabajo, también tenemos que recordar que no podemos confundir el tema de contrato de trabajo con contrato por servicios profesionales. Los contratos por servicios profesionales no tienen horario, no tienen los beneficios del contrato de trabajo, la prestación puede ser en cualquier lugar, no hay subordinación, o sea, la subordinación queda relegada directamente al contrato de trabajo exclusivamente y no hay, por decirlo algo, no hay o sea, no existe la permanencia, o sea, la interacción personal de la parte. ¿Por qué? Porque la persona no es responsable de cumplir a cabalidad todas las tareas que le indique el patrono, sino que el contrato por servicios profesionales establece que yo te doy una serie de tareas y te doy un tiempo y tú las realizas a conveniencia de esa persona. Básicamente esas son las diferencias entre el contrato de trabajo y el contrato por servicios profesionales. Adicionalmente, ¿verdad? Es importante recordar que los contratos de trabajo existen para respaldar tanto al patrono como al trabajador. Al patrono por parte de que se realicen las tareas por las cuales se contrata al trabajador y el trabajador para respaldar todos sus derechos, básicamente. Más bien, muchísimas gracias por el tiempo y que tengan una buena tarde. Hasta luego.